Bienvenidos y bienvenidas, mi nombre es Sergio Yepes, yo soy profesor de la Cátedra de Dinámicas de Grupos o Psicología de los Procesos Grupales de la Universidad de Flores. Hoy vamos a trabajar dinámicas de fuerza en el grupo. A ver, un poco para adelantar lo que vamos a encontrarnos más adelante. Las dinámicas de fuerza son todos estos vectores de acción asociados a lo que nosotros como individuos vamos a aportar dentro del grupo y que, como ya vimos, existe en este estructura, organización, jerarquía y existe un objetivo. Ahora, para lograr el objetivo y hacer que toda la estructura se movilice, debemos alinear las fuerzas del grupo. Ahora, cuando estas fuerzas están de una u otra forma encontradas o son opuestas, el grupo tiende a paralizarse. Vamos a ver de qué fuerza estamos hablando, qué es esto de que si logramos alinear las fuerzas podemos avanzar y en esencia cuánto de esas fuerzas depende de lo que nosotros aportamos en él. El grupo es un espacio en el que nosotros podemos conseguir atención, asistencia, soporte emocional y además podemos estar en medio de un lugar en el que nos sentamos suficientemente protegidos como para poder llegar en colectivo a un objetivo que de manera individual no habríamos llegado. El grupo entonces va a ser una unidad funcional, pero también va a ser una unidad de soporte para nuestra existencia, para nuestra vida. Por eso es que participamos, por lo general, colectivamente en todas las acciones de nuestra interacción con lo social, en el trabajo, en la familia, en la educación y en prácticamente todos los espacios de interacción social en los que estamos. El grupo nos va a exigir un rol. Este rol va a estar determinado por la posición que ocupamos dentro de él y también va a estar determinado por la necesidad que el grupo tenga de nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, yo puedo empezar siendo un aprendiz, pero puedo terminar siendo un maestro, un guía, un líder, un tesorero, un acompañante o un facilitador de procesos. Eso va a depender de lo que el grupo requiera de nosotros. El rol es el espacio dentro de la estructura donde nosotros podemos ejercer esto que traemos al grupo y donde el grupo recibe lo que requiere de nosotros. Es fundamental saber en qué rol estamos en los grupos en los que participamos. Ejercer el rol va a estar determinado por tres elementos: la capacidad, la habilidad y la competencia. La capacidad podemos decir que es esa cuota de energía potencial que llevamos todos y todas ahí. Es decir, lo que quizás podemos hacer. Cuando hablamos de la capacidad, hablamos de elementos como es probable que a través de un entrenamiento yo realice determinado rol. Cuando hablo de una habilidad, es algo que yo traigo, es decir, que ya voy desarrollando a medida que ejerzo esta capacidad. Cuando hablo de una competencia, ya nos encontramos en un nivel prácticamente de maestría, donde yo sé hacer precisamente lo que el grupo me pide, como el grupo me lo pide y de la forma que el grupo me pide. Así que seremos medidos y medidas por nuestras competencias, que no son más que las cosas que nosotros hacemos y que pueden ser además cuantificables. Por ejemplo, la distribución de tareas. Por ejemplo, la ejecución de un mandado. Por ejemplo, la conducción de determinada actividad, la redacción de un informe o la contención emocional en determinada situación. Todas esas son competencias y las competencias son y serán siempre evaluadas de forma subjetiva y de forma objetiva. De forma subjetiva con aquello que ya vimos, que será el valor simbólico de su propia competencia o de su rol en el grupo, y de forma objetiva por los resultados que usted obtenga. En el grupo vamos a encontrar diversas fuerzas. Las fuerzas intraindividuales, las fuerzas interindividuales, las fuerzas intragrupales y las fuerzas exogrupales. Las fuerzas intraindividuales son aquellas que están en nosotros. Son esas cosas que nosotros traemos al grupo y que pueden estar entre los impulsos básicos y otras condiciones que ya veremos. Los impulsos básicos, ¿cuáles serán? Los intereses,
la disposición, la motivación, la esperanza y las aspiraciones que nosotros tenemos y esos valores y elementos que traemos de otros grupos. Es aquella configuración que nosotros vamos arrastrando de nuestra experiencia. También vamos a hablar de fuerzas negativas, que son esos elementos que traemos y que son parte del aprendizaje y de la experiencia que no necesariamente aportan valor positivo a la dinámica. Es decir, nosotros podemos tener prejuicios, inhibiciones, temores y bloqueos que dependen de cómo nos ha ido en otros grupos o en otros espacios, o cuál es la reputación del grupo al que estamos ingresando, qué se dice del equipo en el que yo estoy participando y cómo fue la forma en la que yo me incluí en él. Puede ser que de una forma muy general yo lleve una carga emotiva que limite mi capacidad de aportar al grupo o de una forma muy específica, es decir, personas que me hablan mal del grupo o ideas que son de algo que ha ocurrido. Hay que dar cuenta de que estos elementos negativos siempre van a hacernos un filtro, nos van a evitar también actuar de manera eficiente con lo que estamos tratando de incorporar en ese momento en el que nos dan el rol del que estamos hablando. Ya que hemos hablado de las fuerzas intraindividuales, debemos entonces ahora salir de nosotros y de nosotras e ir a las otras personas. Las fuerzas interindividuales son aquellas que están entre una persona y otra, es decir, en ese espacio de relación. Estamos hablando de los elementos de atracción y repulsión, proyecciones que veo yo del otro que son elementos que son muy míos, desplazamientos y algún tipo de mecanismo de defensa que yo esté utilizando como intelectualizar al otro, como disminuirlo. El afecto, lo que el otro me refiere, la resonancia que tengo con los que están a mi alrededor o con una persona en específico, la sombra que me proyecta la otra persona o que yo proyecto sobre la otra persona y situaciones de admiración y de rechazo sobre figuras concretas del grupo. Todas estas cosas que están en el interespacio entre las personas, por supuesto, son limitantes o son facilitadoras de la acción de las fuerzas en el grupo. Hablar de las fuerzas intragrupales nos va a decir, bueno, que ya una vez tomado en cuenta lo nuestro, lo interno a nosotros y lo que está con el otro o con la otra persona, todos y todas participamos de un colectivo. Aquí ya no estamos hablando de una persona en específico, sino de todos a la vez. Y lo que nos ocurre es que vamos a tener clima grupal, atmósfera grupal. Si nos asumimos ganadores o nos asumimos perdedores, si nos asumimos torpes, si nos asumimos eficientes, si no nos estamos maltratando o insistiendo sobre elementos como eh, frases peyorativas que nos van diciendo a nosotros mismos, bueno, jugamos como nunca, pero perdimos como siempre, por ejemplo. O diferentes condiciones que dan parte de la sinergia. ¿Qué es la sinergia? La energía que se dinamiza a partir de que todos los que participamos y los que estamos dentro del grupo aportamos un cierto grado de movilidad y aportamos un cierto grado de interacción. Es decir, puede ser tanto el proceso de producción de una idea en los equipos creativos como la solución de algún problema concreto. Ahora, esta atmósfera, este espacio intergrupal nos va a facilitar o nos va a condenar. Si nosotros tenemos una adecuada organización, pues todo va a fluir. Si esa organización es solidaria entre sí, también lo va a hacer. Si hay sistematización de las cosas, si hay participación, si hay un equilibrio y una armonía, o si existe incluso un liderazgo o a su vez un método, un modelo para liderar el grupo. Ahora, si no hay liderazgo, si la organización está en ruinas, si no hay un sistema de interacción, de comunicación, o no existen funcionagramas en las organizaciones, o no existen formas en las cuales podamos solidariamente terminar una tarea para que otro la continúe, por ejemplo, en los espacios donde cuando falta una persona la tarea no termina de hacerse, lo que significa que todo el grupo se daña en esa acción, pues sencillamente tendremos grupos que no avanzarán y no lograrán su objetivo. Y recordemos que cuando los grupos no
logran su objetivo, entonces tienden a perecer. Así que hay que dar cuenta de que las fuerzas intragrupales son fundamentales, así como las otras dos. Pero vamos a tratar de poner énfasis en que esto funcione colectivamente. Y aquí es uno de los elementos en los que nosotros debemos trabajar más como profesionales del área. Activar las fuerzas intragrupales será parte de lo que hagamos con las dinámicas de grupo y nos van a permitir a nosotros destrabar ciertas situaciones que van ocurriendo dentro de las organizaciones en las que nosotros estamos trabajando. Sea familia, sea grupo, sea colectivo deportivo, sea lo que sea. Lo que realmente va a ocurrir es que si nosotros no logramos poner toda la sinergia en conjunto y generar sistemas de avance y de progresión de las tareas, pues sencillamente vamos a ser parte también de ese fracaso que ya tenía el grupo. Las fuerzas exogrupales son esas circunstancias generales sociales que nos rodean. En ocasiones puede ser que el grupo tenga una adecuada sinergia, que sean muy solidarios y solidarias las personas unos con otros, que además el objetivo sea claro, que mi aporte con los demás sea el correcto, que yo cancele las relaciones de desigualdad en la tarea y que además sea capaz de movilizarme. Pero puede ocurrir que el ambiente en general, lo que está alrededor, esté dañado o esté afectado. Por ejemplo, sociedades violentas y grupos pacifistas. Por ejemplo, tareas como educar en momentos difíciles. Vamos a tratar de ver cómo hacer para poder asistir, atender y apoyar a determinada comunidad terapéutica como colectivo, pero resulta ser que no hay recursos económicos para hacerlo, por ejemplo. O condiciones como que somos movilizados o movilizadas para intervenir dentro de un grupo que culturalmente no coincide con el espacio en el que se encuentra. También podemos encontrarnos con cambios de leyes, nuevas formas de organización. Por ejemplo, tenemos una organización que es vertical, pero resulta ser que la ley nos está diciendo que debemos crear asociaciones horizontales. Así que va a estar difícil que podamos intervenir en ese caso. Y es muy probable que el grupo tenga que reinventarse por completo. Elementos como la economía, hay dinero, hay sueldos, no lo hay, es un grupo voluntario, intervienen grupos de área económica, interviene dinero, intervienen donantes, no hay, si hay recursos, hablemos también de economía de tiempo, hay tiempo para realizar la tarea, no la hay, economía de otro tipo de recursos, movilizaciones, materiales, alimentos para hacer la asistencia que tenemos que hacer. Puede ser que seamos un grupo muy movilizable, muy estructurado, muy solidario, pero no tenemos los recursos. Así que va a estar difícil que podamos cumplir con nuestra tarea. Y los otros son otros grupos de referencia, es decir, nosotros tenemos que dar cuenta que los grupos suelen también competir con otros grupos o asumirse como otros grupos de otras partes del mundo. Hay que dar cuenta de que estas competencias y estas relaciones que vamos estableciendo, tratando de hacer un marcaje superior en un grupo que ya esté establecido o que sea más eficiente, puede servir o no. Va a depender de todo lo demás de lo que hemos estado hablando. Porque puede ser que nos estemos comparando con un gran equipo de trabajo y realmente seamos 3 o 4 personas con ideas incipientes y que realmente no estamos preparados para la tarea. Así que hay que tener mucho cuidado como las relaciones y las fuerzas exogrupales pueden también comprimir al grupo a pesar de que este grupo sea muy unido. Por lo general, cuando estas condiciones aparecen, los grupos no se desintegran, sino que se transforman. Es decir, las personas pasan a ser otras agrupaciones o pasan a ser otros espacios donde puedan vincularse. Quizás no estarán trabajando sobre la misma tarea o sobre el mismo objetivo, pero coexisten en organizaciones posteriores, por ejemplo, como los grupos de amigos que se crean a partir de grupos de trabajo que fueron extinguidos. Esto es algo muy común en las relaciones de lo intragrupal con lo exogrupal. El grupo termina formalmente, porque termina, por ejemplo, en este caso la clase,
pero ustedes pasan a seguir siendo un grupo, pero ahora con otro objetivo porque las condiciones han cambiado. Avanzando ya y cerrando un poco la idea, va a ser importante recordar que los grupos se compensan y autorregulan. Estas fuerzas se van moviendo. Esta capacidad de compensarse existe en los grupos y si no existiera, los grupos se cristalizarían, es decir, se colapsarían. Cuando algo se cristaliza, pierde la capacidad de crecer o de adaptarse. Bien, va a ser importante que veamos que puede ocurrir, y esto para nuestra intervención, que un individuo tenga individualmente, o sea, dentro de su ser, una animalversión sobre algún elemento propio del grupo, pero que esa animalversión no genere tanto problema. Puede ocurrir que la rivalidad entre dos esté generando cierto ruido, pero resulta ser que si nosotros movilizamos al grupo como colectivo y lo enfocamos en el objetivo, estas diferencias se compensen y de una u otra forma terminen por triturar los malestares para llegar a donde se tiene que llegar. Esto lo vamos a ver en diferentes agrupaciones. Personas que tienen historias de conflictos, pero que a la hora de trabajar simplemente avanzan. No olvidemos que como personas que trabajamos con grupos, debemos estar muy atentos y estar muy seguros de cuál es el objetivo de nuestra intervención y el objetivo del grupo como tal. Si no estamos claros en eso, podemos estar cayendo en esta atmósfera de conflicto que el grupo puede ser que nos traiga en un primer momento. Cuando ustedes estén haciendo intervención, lo más probable es que los malestares individuales aparezcan primero y luego los malestares grupales. Atendamos el objetivo, atendamos lo grupal y luego lo individual. Ese sería el orden recomendado para la intervención. Es decir, siempre miremos un poco más allá de los intereses individuales, vayamos a lo colectivo y desde lo colectivo establezcamos una estrategia sanadora, resolutoria y movilizadora de las energías y de la sinergia de este grupo. Así que con eso vamos a poder llegar a donde queremos llegar, que el grupo sea eficiente y logre su razón de ser, el objetivo por el cual se creó. Hemos visto entonces cómo existen diferentes fuerzas, la sumatoria de esas fuerzas de una u otra forma movilizan o retrasan, que son fuerzas asociadas a lo que yo traigo, a lo que ocurre con mis pares, a lo que ocurre colectivamente y a lo que ocurre fuera del grupo. Todo esto debe estar alineado para que el grupo avance en la consecución de su tarea, para que el grupo logre llegar a lo que pretende llegar. Cuando estas fuerzas no están alineadas, simplemente vamos a encontrarnos con un grupo que ha muerto, un grupo que no tiene razón de ser y por lo general lo que nos va a tocar a nosotros será intervenir para disolverlo, para tratar determinadas cosas muy puntuales o para sugerir modificaciones grandes en la estructura. Así que bueno, hasta acá la clase de fuerzas intragrupales. Nos veremos entonces en la discusión y espero que les haya servido esta aclaratoria. Los materiales de respaldo de la clase están en la pestaña de la materia.